Igual en general los programas que tú haces, todos tienen o mucho, o basado en historias reales, o estás con los criminales, o sea, hay mucho de eso. ¿Cómo te toma a ti el humano el trabajo que realizas? Porque también estar cerca de tanta maldad, o sea, los casos son perturbadores, uno se queda muchas veces cuando lo ve como tomado, como que incluso como que se va a dormir como, ¡ay! Como qué terrible esta historia, o uno se queda pegado al día siguiente, como que a uno le afecta sin haber estado involucrado como tú, que te metes profundamente en cada historia. ¿Te afecta esa maldad? Yo creo que al principio no tuve ningún sedazo que me permitiera darme cuenta de la importancia de ese tema. Entonces, cuando yo descubrí la cárcel y se la presento al público, yo estaba tan entusiasmado y sabiendo que tenía entre manos una visión que nadie tenía y se la traspasaba al público, yo terminaba en los asados contando las entrevistas. Era como la persona que era el fogón, ¿no? Claro. Y luego que nos tomábamos unos tragos, conversábamos de lo que yo había visto y era como un cuentacuento, ¿no? Y me solazaba yo con eso. Y luego me di cuenta que me estaba llevando la pega a la casa. Cuando uno ve una operación a corazón abierto y yo la puedo grabar, y cuando la grabo me doy cuenta que médico yo no voy a poder ser porque veo sangre y tengo un rechazo hacia ella. Y yo le pregunto al médico, después en el casino, mientras él se come un barros luco a la media hora de operar, y me ofrece uno a mí que yo no pude comer, y le pregunto cómo lo hace, porque esto es mi trabajo, yo no lo puedo llevar, yo salgo al quirófano y soy persona. Y yo salía a la cárcel y salía con toda esta mochila de historias, como dices tú, bastante tóxicas, la mayoría de ellas, hasta que alguien nos dijo que debíamos resetearnos, literalmente, cada cierto tiempo. Y ese resetear, yo nunca lo he hecho profesionalmente, es decir, consultar a un psicólogo o un especialista que pueda limpiarte para que esto no lo lleves a volver a contar, sino que tampoco a tus sueños. Y en eso yo estoy al debe, te lo debo decir, porque, claro, hay muchas historias humanas enriquecedoras, pero hay toxicidad, porque uno está trabajando en el lugar donde suceden las historias más oscuras de la sociedad. Así que tienes mucha razón, no tengo respuesta a entender cómo yo puedo sacar esto, porque un baño no es suficiente bajo la ducha para que no funciona así como de no funciona como así. quien se saca el champú. Pero cuando dices ahí estoy al debe, ¿tú sientes que algo en ti cambia o que te afecta y que te debieras o terapiar o baño o lo que sea? Siempre he dicho que me he convertido en mejor persona a través de estos temas. Creo que conocer las cárceles me he convertido en gran persona. Creo que eso es muy positivo. Pero he crecido también en la borra que va dejando esto y desde luego muchas veces voy a entrar en una intimidad muy particular. Por mi cosa creativa tengo sueños que guardan relación con la criminalidad. Es decir, veo, me involucran, yo escapo. Mira, por suerte no son tan recurrentes, pero es muy raro que te acontezca eso, porque hay que resetearse. O sea, tienes que seguir limpiando, no basta el autocuidado en esto, ¿no? Uno no adelgaza simplemente porque quiere adelgazar, tiene que hablar con un especialista. ¿Qué te pasa con esos sueños? O sea, soñar que eres parte de un delito, de una comisión de un delito, donde tienes que huir y todo. Claro, ¿qué te pasa? Igual despertar y enterarse que fue un sueño agradable, pero en el momento de una cosa... No, yo de verdad he tenido sueños donde he sido me quieren culpar de algo y todos los antecedentes y la evidencia simple están en mi contra y yo no sé qué hacer. Y lucho y digo, pero tratas de buscar la manera trato de buscar la manera, de claro. objetivo. Y son pesadillas finalmente, son pesadillas. He ido borrando algunas claro, también vivimos, la gente no sabe y los incorporo, por cierto, ustedes vivimos en el mundo de la televisión donde todo es para ayer, no es para hoy, es para ayer, y yo siempre siento que hay dos manos que me empujan, ¿no? Sí, me están empujando porque esto es
esto es así y no va a cambiar y es la esencia y así se hace. Ahora, pero también hay algo que te fascina, porque de otra manera uno nos explica, por ejemplo, esto, que es uno de tus libros, El silencio de los malditos, allá está el otro, y hay un tercero. El jardín Y, ojo, de los inocentes. son libros no menores, donde se relatan también hechos cruentos, interesantes, misteriosos. El jardín de los inocentes y el otro que tiene Carlos Pinto. Entonces, por lo tanto, esa mirada que tiene nosotros, esa cercanía que no tenemos el resto respecto a ese mundo de la criminalidad, no desde la caricatura. Uno podría, si uno piensa en un delincuente, el asesino de Mateo un Gallo, pero tú conoces la realidad de los personajes y desde ahí construyes también mundos de fantasía en tu novela. Creo que lo iba a decir, pero tú te adelantas y me agrada esta conversación porque estamos conversando. Creo que he tomado la literatura precisamente como un auto limpiado, porque todas esas historias que se están acumulando en este colador y que no te dejan pasar el líquido, ¿no? Por graficarlo de alguna manera, han ido limpiando estos orificios del colador, sacándolas. Las saco, aquellas que no he podido contar en la televisión, las he traspasado a los libros, que son muy parecidos al Alma Negra porque son inspirados en historias reales, ¿no? Y eso es bien importante. Hay un vaciar, hay un contar, y mientras tú lo cuentes te las vas sacando, vas desocupando tu mochila. Y yo llegué a la literatura para quedarme en ella. Mira, me ha ido bastante bien, y quiero agradecer. Hace unos 10 días fui invitado de Providencia a firmar el libro después de algún tiempo que esto ya tienen al aire digo, escrito. Agradecer a las personas que fueron a la 600 firma. personas, o sea, no es las personas, o sea, uno pocas veces ve firmas tan masivas como las tuyas de libro. Filas. Sí, y claro, uno está citado a una hora, ponte tú, y no puedo transgredir esa hora, y me dicen, esa es tu fila, y dije, yo quiero firmar inmediatamente, ¿para qué lo voy a hacer esperar? No, es que la mesa la ocupa otra persona, tu fila está esperando. Entonces es bien contradictorio porque yo no me gustaría hacerlos esperar. Claro. Y la gente espera. Entonces, y dedicarle un tiempo y aceptar la enorme cantidad de regalitos que te hacen y tejidos y impresiones. Y mira, lo que es un agradecimiento increíble que como yo siento que hay que saber mirar, yo observo esto y me supera. Por eso quiero agradecerles porque sábado y domingo una cantidad de gente que desde temprano, en vez de estar descansando, están ahí para conversar un minuto contigo. Y yo aprendí eso también. Y ahí les pregunto, ¿por qué te gusta esto? ¿Y cómo lo has leído? Mira, leí el libro y me lo leí en 2 días porque es muy apasionante, qué sé yo. Claro, pero si tú ves, yo tomo la criminalidad como una atmósfera más que nada, porque finalmente tú lees los libros y son muy humanos. Hay mucha humanidad en cada libro. Y la gente me dice, me has hecho pasear por una montaña rusa de sensaciones y de emociones, me has hecho llorar, me has hecho reír, me da rabia lo que pasa y te agradezco. Y, en fin, son comentarios de ese tipo. Yo no estoy diciendo que soy un gran escritor. Mal no escribo, pero tengo la capacidad de contar historias de un modo tan importante que la gente piensa, cada vez que lo lee, dice que escucha mi voz. Sí, se lo digo. claro. Sí, uno lo lee con tu voz. Sí. Claro, es como que Yo leí te El va silencio de los relatando. malditos y era todo el rato Se lo va así. relatando. ese Carlos, momento. ¿y cómo, a propósito de las conversaciones con los criminales, con las criminales, con las personas que han cometido delitos que son brutales, muchos de ellos, cómo se separa esa ¿cómo decirlo? Empatía excesiva que perfectamente bien se puede tener con una persona que uno dice, chuta, esta persona no era tan mala, pero claro, pasó algo ahí. ¿Cómo se separa esa como decir, pucha, qué lástima lo que te pasó? Es complejo, ¿no? Es complejo. Yo me acuerdo siempre de mi abuela que decía que todos en el fondo tenemos algo de bueno. Y quizás la búsqueda de estos personajes está en ese propósito de entender qué de bueno puede tener esta persona que ha hecho estos crímenes, estos delitos, que ha hecho estos abusos. Y lucho por eso. Y creo que existe todo eso. Creo que existe ese lado bueno.
Yo siento que logro empatizar porque también uno, no lo sé, mira, a ver, es muy difícil estar preso, incluso para los que llevan años. Yo los grafico porque siempre miran la ventana con los barrotes, claro. Están mirando lontananza y ver cómo pasan los días. Y eso va minando el alma de las personas. El peor de los peores. Yo sé que les sucede. Entonces, nunca le han contado nada a nadie, pero llega un momento en que ellos quieren hacerlo. Y de pronto llego yo y mientras miran, todo esto es una metáfora, por cierto, les tomo el hombro y te miran en vez de decir, ¿qué hace usted aquí? No me toque. ¿Cómo está? Dan por hecho de que vamos a conversar. Y sin preguntarles, quieren contar su historia. Porque no hay nada más terrible que vivirla y no decir su verdad. Las rehabilitaciones comienzan para todos los que están allá y los que estamos libres cuando hay reconocimiento de tus culpas. No hay perdón si no hay reconocimiento de tus culpas. Entonces, al estar conmigo, con nosotros, ¿verdad? Conversando, ellos se explayan tanto que sucede un fenómeno al revés, porque termino la entrevista muchas veces y se acercan y me dicen, gracias, gracias. ¿Por qué? Mira, sé que voy a cumplir los años que me quedan, pero lo voy a cumplir en paz. Ya dije lo que tenía que decir. Y se van. O sea, sacaron la basura bajo la alfombra. Y eso es para ellos y eso es para mí. Claro. Porque entonces yo aprendí a pedir perdón cuando me equivoco. ¿Y qué tanto me costaba? Aprendí a decir, te amo, amando. Porque nosotros, ¿cómo graficamos el amor? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Quién te compró los chocolates? Es un pelotudez. Di, amemos. Y dilo ahora. Mañana no existe. Es ahora. ¿Y dónde lo aprendí? Con estas conversaciones. Mira lo que te estoy contando. Cuando de verdad yo digo, he crecido como ser humano, es gracias a ver que a pesar de todo, hay una gran lección de humanidad entre la desesperación que tienen. Qué ganas de tener el 10% del relato de Carlos Pinto. Es que es súper profundo lo que acaba de decir Carlos, entonces yo creo que por eso se produjo como un silencio. Le estamos dando la vuelta, pues claro, sí, estamos procesando eso. Porque tú dices que podría anteponerse, dice, al estar tanto con criminales, al haberlos conocido profundamente, al conversar, me hice mejor persona, que podría parecer contradictorio. Claro. Y te hizo aprender a pedir perdón, a expresar mejor el amor, pero quiero que desarrolles un poquito más eso. ¿Cómo al hablar con ellos tú aprendes? Porque uno podría decirlo al revés, o decir, chuta, que estoy lejos de un ser humano como este, y no ver en el fondo cómo perfeccionarte tú de tus defectos. Sí, bueno, es una gran pregunta que yo creo que es muy largo de explicar, pero puedo contar, por ejemplo, puedo contar que conozco un tipo que está en libertad en la cárcel. Me dice, yo ya salí en libertad y no quiero retirarme de aquí. Pero tiene que salir porque está la orden. Cumplió la pena. Cumplió la pena. Y ese tipo obligado a salir me cuenta cómo salió de la cárcel. Sale, abandona la cárcel y está detenido largos minutos al frente de la cárcel, en la calle, y dice que no sabe qué camino tomar, el derecho o el izquierdo. Metáfora de la vida. No sé dónde ir. Luego, una brisa le indica que debe ir al lado derecho y camina. Y camina y camina. Y después de caminar, se encuentra con una caseta telefónica y llama a su hija para decirle que está libre. Dice que marca, habla con la hija y le dice, Soledad, soy tu papá. Ah, sí, ¿qué pasa? Estoy libre.
papá, estoy con otras preocupaciones, llámame después, por favor. Y le cortó. Que era su único cable a tierra, su único familiar que le quedaba. Y él volvió a la cárcel y pidió por favor que lo dejaran ahí de nuevo. Y lo dejaron entrar. Su hogar era ese. ¿Sí? Entonces Como entiende- desoladora, además. Sí. ¿Ah? Es desoladora, además. Desolador. Y tú dices, bueno, mira lo que conduce. Y pensar con el personaje del primer libro que hace su hogar la cárcel, eso es factible. Sí. Eso es factible.